Vale, gracias a ti, Juan Jesús. Eh, ¿Quieres que comience una exposición? Sí, por favor. Vale, lo que os ha pasado, Juan Jesús, a vuestro mail no es con idea de hacer un examen, o sea, no eran preguntas para examen, era un preludio para que tuviésemos un poquito de preparativo previo, digamos, mental, de qué concepto tenemos del empleo, del trabajo, qué diferencia hay, que supiéramos, estuviésemos un poco reflexionados previamente, pues que no todos los empleos son deseables, no todos los trabajos están pagados. En fin, que hay muchas cosas que no se ven porque el papel moneda a veces actúa como, bueno, a veces no, generalmente actúa como un ocultador de realidades. Creo que es muy eficiente en eso. Entonces, voy a tratar de ser muy breve. Lo del tema de que lo que habéis hecho en casa, de esto de si conoces algún trabajo, algún empleo que sea destructivo para la sociedad, que sea dañino. Esto no lo vamos a tratar, es simplemente para que tuviese una orientación de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De las reflexiones que van a salir. Voy a tratar de ser muy breve en la exposición porque lo interesante es que las preguntas que más os inquieten, que más ganas tengáis de que desarrolle, pues luego dedique un poco más de tiempo. Entonces, empiezo describiendo qué es la renta básica, ¿no? A diferencia de cualquier otro subsidio condicionado de los que habéis conocido y de los que están aplicados ahora, como el ingreso mínimo vital, que no tiene absolutamente nada que ver, la renta básica sería algo antagónico a todos esos subsidios condicionados. Sería un nuevo paradigma y sería un nuevo derecho adquirido que no va nunca debería ir en detrimento de otras conquistas sociales como la sanidad o la educación universal, ¿no? Y la descripción sería un ingreso, la renta básica es un ingreso pagado por el Estado regularmente a toda la población, sin importar con quién conviva ni qué otro tipo de ingresos tenga. Luego voy a explicar un poco más eso. Eh, pero yo digo, sería incondicional, suficiente, porque sería como mínimo el umbral de la pobreza. Ahora mismo está estipulado en casi 750 euros, por lo tanto serían 750 euros al mes por persona, a toda la población, sin exclusión ninguna. Y además sería individual, es decir, no hay que estudiar con quién convive, con quién no convive. Facilitaría mucho la disolución o la creación de núcleos de convivencia. Esta vez ya de una forma libre de verdad, ¿no? Mucho más libre. Eh, vale, eso es la descripción, que creo que era lo más importante para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Entramos en la filosofía, que veis muy de puntillas, ¿no? Esto asienta su raíz en una filosofía muy republicana sobre el concepto de libertad. Cuando digo republicana no estoy hablando de la segunda o de la primera república, ni siquiera en concreto en España, ¿no? Sino de filosofía de que en tiempo de Aristóteles, aunque él era oligarca, tanto demócratas como oligarcas compartían el concepto. Luego estaban en contra de que a quién se le podía aplicar la libertad o no, pero el concepto de libertad era el mismo y seguro que esto va a sonar muy actual. Ninguna persona es libre si no tiene la existencia material básica garantizada. Luego voy a entrar un poquito más en eso porque enlaza mucho con la corrupción, ¿no? O con la imposibilidad de tener la escalera de corrupción, de pequeña hasta la mayor. El modelo de financiación lo tenéis disponible. Yo el que voy a proponer, el que voy a explicar aquí, es el basado en el IRPF que publicaron Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Luis Torrens. Lo tenéis disponible. Luis Torrens, por cierto, tiene en YouTube una explicación muy detallada en un vídeo de cómo es ese modelo de financiación. No significa que sea el único, tampoco significa que no se pueda retocar, pero yo voy a exponer el que está basado en IRPF porque demuestra que incluso con una simple reforma del IRPF se puede financiar fácilmente la renta básica. Es sorprendentemente fácil, ¿no? Lo que veremos que más allá de la financiación, lo que realmente es un problema es el control social. Es decir, no, generalmente quienes conocen perfectamente la renta básica y están en contra, generalmente saben mejor que cualquiera de los que estamos aquí que no es una cuestión de números, sino que es una cuestión de cómo no vamos a controlar a la sociedad de una forma tan más férrea, ¿no? Cómo vamos a darle esa libertad que ahora mismo no la tienen y si la tuviesen podrían cambiar algunas cosas.
Entonces, ya digo, no es el mejor, no es el único, pero es el que ha demostrado empíricamente con 2 millones de declaraciones de renta que tuvieron en sus manos reales. No, por lo tanto, cuando digo reales no es de lo que se debería de declarar, sino reales, de lo que la gente declara. Luego ya entraremos en la evasión fiscal, en lo que no se declara, si hay que meter más inspectores fiscales, sí, con renta básica o sin renta básica, el combate contra el fraude fiscal hay que hacerlo. Pero esto es tan realista que sin tocar ni un euro del presupuesto militar, que se podría y se debería, sin tocar un euro del presupuesto de la iglesia, que se podría y se debería. También hay otras cosas con las que para financiar, aparte de la renta básica, o sea que siempre se puede combatir eso, pero para que fuese tan realista, que nadie pudiera decir, estáis vendiendo una cosa muy extraña, muy difícil, imposible, se ha querido hacer así, ¿no? Con una simulación, con un tipo único del 49% de IRPF, que sería la cuota ex ante, porque la cuota ex post, voy a poner un ejemplo para que sea un poco más sencillo. Si yo, una vez aplicada la renta básica, que el tipo único sería un 49%, pierdo 500 euros porque tengo bastantes ingresos, ¿no? Y salgo perdiendo 500 euros con ese tipo único. Pero al aplicarle la renta básica, que es para todo el mundo sin condiciones, aunque tenga otros ingresos, pues ya salgo ganando 250. O sea, ya no es que pierda 500, sino que salgo ganando 250. Habrá personas que ganen los 750 netos porque no tienen ingreso ninguno, y habrá personas que ganen 300 euros más, 100 euros más, o quien se quede igual. Hay un 80% de la población que sale ganando netamente con la renta básica. Un 20% que saldría perdiendo, poco más, poco menos, y un 3% muy especialmente, el más rico, saldría perdiendo, muy especialmente perdiendo. Cuando digo esto del 80% de la población ganadora, ahí hay que hacer algunas observaciones que son, en mi opinión, interesantes. De las personas ganadoras de renta, una vez aplicada la renta básica, el 70%, un poco más del 70% son mujeres. De las personas perdedoras, pues la mayor parte son hombres. Aún así, el porcentaje bruto de personas ganadoras son mucho mayor, tanto en mujeres como en hombres. Hay un mayor porcentaje de personas ganadoras netamente. Esto de ganador y perdedor va entre comillas, lo explico, porque si yo vivo solo y tengo unos ingresos de 1.900 al mes y salgo perdiendo 50 euros porque la reforma del IRPF me hace perder 50 euros al mes, estaría entre los perdedores. Y si digo entre comillas, porque primeramente sería un caso en el que yo no tenga ninguna carga familiar ni nadie cercano que lo esté pasando mal, que yo no tuviese empatía y que además no me importase que mejorase el ambiente a mi alrededor, ¿no? Vale, entonces sería un perdedor neto. Pero generalmente, y voy a poner otro caso, si yo pierdo, salgo perdiendo una vez aplicada la renta básica, 500 euros al mes, pero resulta que yo tenía en mi entorno a mi hija viviendo conmigo, con mi nieto, al otro que ha perdido la casa en paro, también tirando de mis ingresos. Si me preguntan, yo firmaría la renta básica, ¿no? O sea, podéis imaginar cuántos casos de esos, entre comillas, perdedores, en realidad serían ganadores, ¿no? O si yo tengo un pequeño negocio y salgo perdiendo 800 euros al mes con el nuevo IRPF, ¿no? Con el nuevo impuesto, pero resulta que toda mi clientela tiene poder adquisitivo para venir a comprar al comercio de barrio, ¿no? Al bar, por ejemplo, saldría ganando, ¿no? Vendería mucho más. Eh, el ahorro administrativo, esto creo que sí es importante, decir que aplicada a la renta básica, no, estamos hablando de que actualmente hay ciento y pico de subsidios condicionados, donde incluyo todo, ¿no? Pensiones no contributivas, ayuditas de muchos tipos, descuentos fiscales, etcétera. Todo eso iría eliminado, ¿no? Hay descuentos fiscales hoy en día que son insultantes, que son muy violentos. Por ejemplo, un tío que gana 8.000 pavos y que le hagan un descuento por hijo,
me parece que esas cosas, la mayoría de la gente no las conoce, si no se escandalizarían, pero eso existe. Eso iría eliminado, ¿no? Junto con que la renta del capital pagarían también el 49%. El ahorro administrativo, como digo, sería 93.200 millones al año. Eso financia una buena parte de la renta básica. Cuando hagas la cuenta, que esto genera muchísima confusión importante, cuando te haces la cuenta de la vieja, dice, a ver, 43 millones de habitantes, 750 cada uno, 280.000 millones de euros, eso es imposible de financiar, eso no se puede. Están haciendo una cuenta muy mal hecha, porque te están hablando del coste bruto. Si esto es el coste bruto y yo quito a los que sí reciben una renta básica como todo el mundo, o sea, Patricia Botín oficialmente, formalmente recibe una renta básica, el que ingrese 10.000 euros al mes recibe oficialmente una renta básica, pero yo de ese coste bruto tengo que restarle todos los que salen perdiendo. Ahora tengo que no contar, descontar los que se quedan como estaban, que hay una parte, y tengo que quitarle todo el coste que hasta ahora me está suponiendo los subsidios condicionados inferiores que irían suprimidos por exceso, ¿no? Por redundancia, mejor dicho. Es decir, si una pensión de viudedad de una señora son 380 euros, que esas cosas, aunque nos parezca escandaloso, existen, pues sería suprimida y pasaría a cobrar 750 euros, que es la renta básica. Los efectos sociales, porque no es solo el coste, la renta básica, tal como he explicado esto del modelo de financiación, estaríamos hablando que en el mejor, en el más generoso de los modelos de financiación, no llega al 4,5 del PIB. Es decir, es inferior al coste en corrupción que tenemos al año de lo que se conoce, se denuncia y se publica. Los efectos sociales que no son económicos, pero que también lo son, es que tenemos más de media España viviendo a base de ansiolíticos y que el coste médico que eso supone es brutal, ni siquiera está cuantificado. Por lo tanto, no puedo decir cuánto. Por ahí un compañero, Sergi Raventós, está dedicándose a trabajar en el coste sanitario de una población que vive con miedo, ¿no? A llegar a fin de mes, o mejor dicho, a no llegar. La corrupción muchas veces se sustenta porque la amenaza, si un periodista que gane 1.200 euros, la amenaza de perder el empleo no es vivir con lo justo, la amenaza es irse al mercado laboral que da pánico. Entonces, es muy difícil que se denuncien cosas, es muy difícil que tú publiques algo de un jefe, es muy difícil cuando la amenaza es irte a la exclusión social, que es la muerte en vida. La renta básica haría que se corten muchos de esos ciclos de corrupción que van encadenados desde arriba hacia abajo. Cuando hablo de la reducción de costes administrativos, he contado solo lo que oficialmente se conoce, o sea, lo que formalmente el Estado gasta por gestionar todo ese tipo de... En el mejor de los casos, un subsidio bien gestionado, de cada 2 euros que se invierten, uno se queda en gasto administrativo. Si está perfectamente gestionado, hay casos en los que de cada 3 euros, 2 o más de 2 se quedan en el camino, ¿no? en el trámite. No estoy contando, y os podréis imaginar que hay cantidad numerosísima de entidades de la beneficencia, digamos, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones afines, religiones, etcétera, etcétera, que viven a costa de que le inyectamos un mogollón de millones de dinero público, que se reparten a dedo ahí sueldos, que hacen una gestión como que estuviesen insertando, orientando, ayudándote a buscar un empleo que no existe, gestionando la caridad, ¿no? Bueno, esto no hace falta tampoco que entre mucho más detalle. Esa parte no está cuantificada, pero una vez aplicada la renta básica son otro montante muy grande de millones que dejaría de tener sentido pagarlo. Y entidades que estarían sobrando, que no tendrían razón de ser y por lo tanto podríamos prescindir de ellas. ¿Esto qué significa? Que tenemos unos sectores que están en contra, lógicamente, como cualquier medida política, ¿no? Porque la política económica es primero política, primero se decide quién se perjudica y quién se beneficia,
y luego económica, ¿no? Luego se aplica la técnica en economía. Llevo un poco todo esto que acabo de explicar a la actualidad de la pandemia, los empleos destruidos por día. Lo llevo un poco más concretamente a los que más han sonado hasta ahora. Ayer fue como novedad el sector olivarero y de transporte no recuerdo qué otro más, la hostelería y la cultura son dos de los que están en proceso de concienciación. El transporte, algo se está moviendo la renta básica, pero la cultura, por ejemplo, ya ha lanzado un manifiesto donde una parte de la cultura está reclamando la aplicación de la renta básica universal. Lo mismo, una pequeña parte de la hostelería, no tanto, pero lamentablemente en su mayor, en su mayoría, dentro de estas corrientes, lo que está pidiendo la gente es inyecciones de dinero público a la empresa, a un CIF. Cuando este manifiesto de la cultura lo que venía a decir es que si necesitamos estructuras las crearemos, y la hostelería lo que viene a decir que si una empresa no es capaz de tirar para adelante, que no se le inyecte dinero público, que se aplique la renta básica universal, y si la empresa no es capaz de seguir, pues que las empleadas y los empleados se hagan cargo cuando se pueda, como se pueda, si quieren, de ese negocio y se lleve en plan cooperativa, ¿no? Fomentaría mucho las cooperativas. Bueno, estamos también viendo que han salido manifiestos del feminismo antes de la pandemia, lo que pasa es que ahora se han adherido muchísimas más voces. Empezó con 100 firmas de mujeres destacadas, están en la lucha. El colectivo de prostitutas también recientemente sacó otro manifiesto en favor de la renta básica universal y bueno, ya lo que os puedo decir es que cada día que pasa, pues son dentro de cada sector más personas las que lo están comprendiendo y reclamando. Todavía no lo que yo desearía, por ejemplo, pero sí que se está moviendo. Y con esto lo dejo por ahora, a falta de que me digáis qué parte os inquieta un poco más o queréis que desarrolle un poco más. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Un momentito que había una invitación, una persona que estaba pidiendo entrar y no sé si lo... Espero que no vaya a haya quedado fuera porque que vuelva a ser la petición. Vale. Has estado hablando en términos de ganar y perder. Bueno, yo entiendo de entrada, por lo que estás comentando, todo el mundo gana, por lo que comentabas, porque se crea una sociedad donde hay mucha más protección y todos ganamos. Yo te daría tu concepto de ganar-perder ingresaría o pagaría más, ¿no? Sería la relación que yo voy a comentar. Pero en principio hasta el súper rico gana porque se encuentra una sociedad más plena. Cuando te referías a los ansiolíticos, parece una cosa menor comentada, pero yo estoy ayudando, apoyando a gente que están siendo con carta de desahucio y lo primero que, sobre todo las mujeres de la casa, te cuentan que están muy mal de los nervios y que se están tomando medicación. Y he escuchado estudios en la misma Polígono Sur de temas de actuaciones de regeneración urbana y los impactos han sido muy pequeños, pero los primeros que han sido es el tema de ansiolíticos. O sea que es verdad que tiene un impacto en la calidad de vida y de la situación psicológica de la gente. A mí, yo siempre intento hacer un poco de abogado del diablo porque mucha gente es un cambio de paradigma y mucha gente no la quiere asumir y mueve mucho los cimientos porque creen que lo que va a incentivar es a una dejadez y a romper el concepto de lo que nos han metido a fuego del trabajador, pero ¿no crees que cambiaría las relaciones totalmente laborales? ¿No sería un problema eso bueno para el sector laboral? Esa Bueno, pregunta que es la que me gustaría que me respondiera así en primera instancia. voy por partes. Lo que cuando he dicho los perdedores y ganadores, lo digo con toda la intención, ¿no? Yo pienso igual que tú, o sea, que sale ganando
aunque yo perdiese 100 euros al mes, a mí me alegraría, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente pensaría que tener un entorno social de gente feliz, o sea, yo preferiría perder 100 euros al mes, pero que mi entorno yo no vea gente sufriendo, llorando, ¿no? A mi alrededor. Pero lo digo porque normalmente una crítica muy habitual que se hace es decir, pero los ricos también la cobran. Entonces, por dejar claro que no todo el mundo sale ganando netamente en dinero, ¿no? En dinero. En otras cosas, en otros conceptos como el que tú hablas, por supuesto. Y yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos quien tenga un poquito de conciencia, eh, se alegra, ¿no? De que piensa que todo el mundo sale ganando. Pero por el error este de que se diga todo el mundo lo va a recibir, todo se queda igual. No, si todo el mundo recibiese la renta básica, pero la fiscalidad siguiese igual, sería una locura. Yo no sería el primero que no estaría defendiendo algo así. Por aclarar que se autofinancia de otra en forma de que los muy ricos pagarían algo más. Yo no les considero perdedores porque los muy ricos no dejarían de ser ricos de igual manera, pero con una fiscalidad más justa, ¿no? Y entonces, más que nada lo he dicho por eso. Lo del... también es un típico argumento de decir que la renta básica generaría vagos. Bueno, esto no es nuevo. La clase dominante, por así decirlo, cuando se hablaba de la jornada de 8 horas, de la abolición de la esclavitud infantil, del mes de vacaciones pagadas, siempre la élite ha dicho los mismos argumentos, igual que dicen ahora de la renta básica, que es la gente no va a querer, se van a alcoholizar porque están muy preocupados de si los curas decían durante el franquismo que la moneda que le sobre al obrero que no sea para pan va a ser para gastárselo en el bar. Entonces, es verdad que cambia el mercado laboral, ¿no? Que a mí no me gusta llamarle mercado laboral porque estaríamos comprándole verbalmente esto de que somos mercancías, ¿no? Pero claro que cambia las relaciones laborales, diría yo, ¿no? Las relaciones laborales. La gente no se hace, en Finlandia se ha aplicado un experimento de renta básica con las 2.000 personas que la recibían. En ningún caso los resultados del estudio han sido que la gente trabajase menos, al contrario, trabajaban más, pero en cosas que les gustaban más, que les llenaba más y algunas veces de emprendimiento, asociación con otra persona, en fin, cambiaba mucho. Si preguntamos a la gente, tú si recibieras incondicionalmente 750 euros, ya no querrías hacer nada por ti mismo ni por los demás. Si hacéis la prueba, todo el mundo dirá, yo no, pero hay gente que sí. Pero así los 43 millones de habitantes en España dirán, yo no, yo sí haría cosas. Claro, que si estamos hablando de que la renta básica permite rechazar un empleo de mierda, por supuesto es un efecto deseable, ¿no? ¿A quién no le gusta que la sociedad cambiase a mejor, donde un empleo de mierda pudiera ser rechazado? Pues eso es un efecto deseable. Tendría que justificar quien no quiera ese panorama o quien no le guste ese efecto deseable. Pero desde luego no fomenta la vagancia, al contrario. Lo que hace es que la gente tenga mucha más inquietud por hacer otras cosas más de autorrealización, menos precarias, con otros horarios. Eh, por ejemplo, fomenta mucho las cooperativas o un proyecto artístico, ¿no? Cuando dice el manifiesto de la renta básica de los artistas, que si necesitamos estructuras las crearemos, quieren decir que si hay que pedirle un escenario al ayuntamiento y un salón, pues se le pide, pero que si hay un proyecto de una obra de teatro, se juntan 10 personas que tienen su renta básica universal, no les va a censurar a nadie lo que quieran hacer, ¿no? O si yo me asocio contigo porque nos hace mucha ilusión poner un kiosco de zumos vegetales que ahora pues la gente está aprendiendo a valorar un poco más la alimentación saludable y tal, pues lo vamos a hacer mañana y si no va bien, pues dentro de 3 meses, sin angustia, ¿no? Y si tengo que trabajar de varillero, pues seguramente con mi renta básica y salgo a ganar 1.000 euros más, pues las condiciones que yo voy a pactar van a ser de lunes a jueves y voy a trabajar 5 horas. Y el mundo no se acaba con eso.
lo que se acaba es la miseria. Pero, claro, va a descender mucho el consumo de productos de lujo, de bienes y servicios de lujo. Pero va a aumentar mucho los bienes y servicios más esenciales, ¿no? De una comunidad de vecinos que ahora mismo tienen problemazos de impago, de movidas, pues que lo tenga más fácil para pagarle en condiciones a una empresa de alcantarillado, ¿no? De varillero. Pero claro, para pagarle más en condiciones, porque esa empresa de varillero ahora tiene que meter 2 personas más para hacer lo que antes hacía con 2, ahora lo hace con 4 o con 5. Y les tiene que poner unas condiciones. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Y cada vez más, ¿no? Cuanto más se destruye el empleo, más con la pandemia ya ni hablemos, ¿no? Que si yo voy a negociar las condiciones laborales, es como el país que tiene bomba atómica y otro que no. Dice, ¿qué clase de negociación libre es esa, no? Si tú tienes la bomba atómica y yo no, pues vas a pasar por encima mía. Yo me siento a negociar y yo lo que llevo es hambre, pues cuando me diga 600 euros con un contrato media jornada o sin contrato y ya veremos las horas extras, que seguramente que aquí es costumbre no cobrarlas, pero no hables porque necesitas comer, niño esperando, entonces las cosas cambian así, ¿no? No sería que la gente se fuera a hacer. Otra cosa, si hoy sin renta básica hay una persona que se pasa el día tomando cerveza, comiendo pizza y viendo la tele, sin renta básica, ya ocurre, es para mirárselo. O sea, yo vería que una persona con una patología iría a preguntarle que si necesita un abrazo, ¿qué problema tiene? Con la renta básica lo mismo que sin renta básica. Pero ahí estamos hablando de una patología, algún problema. Una persona que se dedique 24 horas a contemplar una flor, pues seguramente no está bien. Pero estos son debates que sin renta básica siguen vivos. O sea, un colectivo muy castigado como el de drogodependientes o el alcoholismo, ¿no? Precisamente han crecido por la falta de esperanza, de expectativa laboral, por la precariedad. Entonces, sin renta básica ya es un debate atender esos problemas, pero que el origen es la precariedad y la desesperanza. Por lo tanto, si se aplica la renta básica, ¿hay que dejar de trabajar con esas personas? No. ¿Quién dice que a un drogodependiente, teniendo un centro público, no se le tutele su ingreso de renta básica durante 6 meses? No pierde el derecho individual, pero se le puede tutelar porque esa persona libremente lo decide así, que me lo tutelen 6 meses que yo voy a tratarme de esto. Y si no quiere tratarse, no se va a querer tratar, ni con renta básica ni sin renta básica. Entonces estamos haciendo de paternalismo o, o juicios, ¿no? Ahí de la persona. Quería preguntarte dos cuestiones. Lo apuntabas en el documento que mandabas, lo de ¿crees que con el trabajo doméstico que nunca se ha estado reconocido ¿por qué crees que nunca está reconocido en nuestra sociedad? Me viene a colación poner el foco en el cuidado y que nunca se ha cuantificado cuánto vale el trabajo del cuidado, que nos explique eso, qué impacto tiene, y después la actualidad, el COVID. Si crees que ahora con el COVID, con todos esperando a que venga un gran golpe económico tanto en los hogares como en los autónomos, si crees que es el momento de que estén los debates en la televisión y si crees que es el momento de que las organizaciones políticas saquen la bandera. Gracias. Vale, voy por parte. Los cuidados, ha habido, ahora mismo ya no tanto, o sea, yo diría que ya eso se terminó, pero ha habido una crítica desde la lucha feminista a la renta básica hace ya años y tenía una cierta lógica porque se confundía con los subsidios condicionados. De hecho, Samuel Huntington, no es santo de mi devoción para nada, propuso algo. Sabéis que el padre, o sea, el que escribe el manual neoliberal, ¿no? Más duro y más despiadado que existe, ¿no? Proponía una especie de condicionado a ser ama de casa. Entonces tenía muy mala fama esto de relacionar un subsidio condicionado con ser ama de casa, es decir, que eso va a pagar
tenía muy mala fama porque, claro, estamos hablando de otra historia completamente distinta. Samuel Huntington lo que proponía era, tú, si demuestras que eres una ama de casa obediente, que estás casada, que tienes hijos y que ejerces de ama de casa, te doy una ayudita de lo que yo diga, de 500 euros, de 300 euros, o lo que sea, que no me acuerdo de lo que propuso en Reino Unido, ¿no? Que se le echaron encima. Claro, eso, en cuanto a los cuidados, tuvo mala prensa y lo entiendo, porque era como consolidar el papel de los cuidados a la mujer, ¿no? La renta básica universal no tiene condición ninguna. Es totalmente libre. Si yo quiero quedarme yo con la renta básica aplicada, no quiero ganar nada más extra y quiero dedicarme a mis hijos y a la casa, soy libre de hacerlo. Si no me quiero casar, no me quita nadie el derecho. Si quiero convivir con tres amigas o tres amigos, no, soy igual de libre. Es decir, la renta básica no está condicionado a que te dediques al cuidado, ni viene a pagar concretamente ningún trabajo de cuidado. Quiero decir con esto, lo mismo que decía, la renta básica no debe suponer en ningún caso detrimento de otros servicios ya conquistados como la sanidad o la educación pública y universal. Los cuidados son una lucha aparte, igual que la lucha por la vivienda no tiene nada que ver con la renta básica, sí es verdad que es deseable que todo vaya en un mismo conjunto, ¿no? Como la renta básica no va a suprimir ni lo que hay de la ley de dependencia, ni nuestra lucha para que la ley de dependencia esté dotada de presupuesto, por fin, alguna vez, que no lo está, y que sea mucho más eficiente. Es decir, que si conseguimos una ley de dependencia mejor, es independiente de la renta básica. Puedo poner ejemplo también cuando se dice que la renta básica por sí sola no va a acabar con la mentalidad machista, o no va a hacer que se cumpla el Tratado de Kioto, o la renta básica no va a conseguir que las fiestas mayores de mi pueblo sean mejor organizadas. Claro, hay mucho, no es la renta mágica, es la renta básica. Y es un gran avance para el tema de cuidados, para valorar la vida y los cuidados. Pero no es la única medida. O sea, está bien que la izquierda la bandere, sería una gran medida de redistribución, cambiaría muchísimo, pero no es la única medida, ni mucho menos. Y luego, lo que decía del COVID, el golpe económico está por venir, todavía no hemos visto ni la mitad de lo que está por venir. Pero la pandemia, yo siempre lo recuerdo, no es el motivo de esta crisis que estamos padeciendo. La pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso de una crisis de sobreproducción y sobreacumulación en pocas manos, la economía ficticia, que ya venía, que ya lo decían cualquier economista cuando dio de frente hace 3 años, ya decía, viene otra crisis porque vienen cada vez con más o sea, con más violencia. La crisis de 2007 lo que trajo fue una desigualdad tremenda. No es que falte dinero. El dinero se está concentrando en muy pocas manos. Y ahora con la pandemia está pasando lo mismo. Las grandes fortunas están aumentando. Ayer leí una publicación del récord de beneficio de Endesa y hacía 10 años que no ganaba tantísimo dinero. Podéis ver en muchos sitios récord de beneficio de empresas del IBEX. O sea, la pandemia lo que ha hecho es acelerar una realidad. En cierto modo ha funcionado como una huelga general global. Lo que pasa es que en la práctica no has tenido el mismo efecto porque detrás no había una intención de la clase trabajadora que quiera desnudar una realidad y doblegar, ¿no? Partirle el brazo a una clase dominante que acumula en el mercado ficticio la mayor parte del dinero. Esto también es muy significativo, es decir, que una medida de redistribución de riqueza, esto lo digo por la gran mayoría de pymes y autónomos, no todas, porque los grandes grupos saldrían perdiendo, se beneficiarían con la renta básica. Todo un millonario que tiene 100 millones de euros le permite 50 millones de euros más, no compra 50 pantalones más al mes. Sin embargo,
la gente sí compra un pantalón al mes, o sea, no al mes, pero al año, ¿no? Sí compra cada persona uno, si redistribuye riqueza en el mercado, eso va al mercado real y entra en un ciclo que es muy enriquecedor, ¿no? Mientras que de la otra forma va directamente a estancarse en las cuentas privadas de pocas personas. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar algo a Ernesto sobre lo que has expuesto? ¿O sí? Vale. Rafael, hay una aplicación para levantar la mano, pero también yo puedo, como casi todos tenéis la cámara encendida, puedo veros y sí que lo indique en la cámara, ¿vale? Pues nada, Rafael, haz tu pregunta y si alguien más quiere que me lo vaya diciendo. Bueno, yo quería preguntarte, Neto, si esto se podía aplicar a nivel estatal o no tendría inconveniente con la economía global, en este caso dentro de la Unión Europea o dentro del sistema capitalista, la globalización, si no habría también, o es otra pregunta, problemas con el tema de a quién se le da en el tema de la inmigración, hasta a qué persona se le podía dar y a qué persona no, si esto no sería utilizado como efecto llamada, como y bueno, en principio esas dos preguntas, así, gracias. Gracias, Rafael. La primera, el territorio donde se aplique la renta básica, desde luego, cuanto más amplio sea el territorio donde se aplique la renta básica, el resultado socioeconómico es mucho más eficiente, mucho mejor. Se están recogiendo firmas para que vaya a la Unión Europea la renta básica, no sé si lo habéis escuchado, EFI. Bueno, por ahí luego lo pasaré o cuando lo colguéis en YouTube lo pasaré el enlace. Se están recogiendo 1 millón de firmas para que vaya a Europa, porque si se hiciera desde la Unión Europea sería muchísimo mejor. Pero el modelo de financiación que presentan estos 3 profesores, basado en el IRPF, lo que demuestra es que sin excusa ninguna, en España se puede aplicar. Además, lo ideal es que sería que fuese a nivel estatal. Es perfectamente aplicable, no tiene ningún inconveniente, no hay ningún secreto que impida que se aplique a nivel estatal, aunque el resto de Europa no quiera. Hay siempre una pescadilla que se muerde la cola, donde cuando en España estaba la burbuja inmobiliaria, se decía, bueno, pero si ahora no hay tanto desempleo, ¿para qué hace falta la renta básica, no? Y cuando viene la crisis, dice, bueno, y ahora, ahora que hay menos dinero, ¿cómo vamos a aplicar la renta básica, no? Si Francia no lo ha hecho, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y en Francia están diciendo, si ni siquiera los españoles con tanto paro, que tienen el récord de Europa, no lo hacen, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Argumentos para no aplicarlo, siempre va a encontrar ese 3%, ese 10% de la población que no quiere, porque no tiene empatía, porque siempre ha funcionado así, ¿no? Y no quiere que haya un cambio. Pero es fácilmente, ya digo que cuanto más amplio sea el territorio, mejor resultado tendrá. Pero no significa que haya que esperar a que lo aplique Europa ni a que se haga a nivel global. Sería un efecto dominó seguramente. Ya se está expandiendo también la idea en Latinoamérica y en otros países, ¿no? El efecto llamada, yo siempre he dicho que no existe el efecto llamada, existe el efecto patada. Cuando nuestros jóvenes emigramos forzosamente a Europa, que ahora están viniendo a contar las barbaridades que han vivido allí, en Holanda, en Dinamarca, en Alemania, en todos esos países que muchas veces ponemos como ejemplo de paradigma de maravilloso, nuestros jóvenes están volviendo ya desesperados, contándonos lo que allí han vivido, los tratos racistas que han sufrido y demás. Vemos que no existe el efecto llamada sino el efecto patada. Los fenómenos migratorios no son como nos han contado. Nadie se va de su tierra porque las condiciones laborales sean 500 euros más o 1.000 euros más, ni 1.500 euros más. Alguien se va de su tierra cuando la situación es insostenible. Entonces, bueno, vaya por delante que la renta básica sería a cualquier ciudadano de pleno derecho, residente de pleno derecho. Si la persona migrante tiene pleno derecho de residencia, cobra su renta básica igual que cualquier otra persona.
y tendría su poder de negociación como cualquier otra persona. La cuestión sería quien no es ciudadano de pleno derecho, y esto ya entramos en una ley de inmigración, ¿no? Y la ley esa se puede discutir ahora sin renta básica o con renta básica, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de acogida, qué tipo de trato, de derechos se le da a esas personas, aunque no sean ciudadanos de pleno derecho de España, ¿no? Yo creo que es importante también señalar que, que en este debate de la migración, ¿no? Que cuando se habla del el miedo que vienen, se nos olvida que si fuera así, si fuera verdad el efecto llamada, ¿qué hacemos los españoles todavía aquí? ¿Por qué no nos hemos ido los 43 millones a Suiza, que se gana 2.000 euros más? O a Finlandia, ¿no? A Noruega. No es verdad. O sea, cuando tú estás contra la espada de la pared y no tienes posibilidad de vivir, entonces te escapas a donde puedas. Y si ves que no te puedes escapar a ningún sitio, pues te quedas a morir, ¿no? Habría que hablar también de precisamente esa élite que saldría perdiendo con la aplicación de la renta básica, en muchas ocasiones está provocando guerras en África, que genera esa migración que luego no puede desbordar, ¿no? La migración ha descendido desde 2009, en efecto, o sea, en términos totales. Y aparte no es solo en España, va a toda Europa. Por lo tanto, las soluciones tendrían que ser toda Europa implicada y comprometida en eso. Y lo que digo, ¿no? Es hacer negocio con guerras, fomentando guerras en África, pues luego viene a reflejarse en esa escapada, ¿no? Esas migraciones. Tendríamos que tirarle de la oreja a los mismos nuestros, a los mismos que nos explotan aquí, ver qué es lo que están haciendo allí para provocar esa migración. Bueno, ¿alguien quiere? No le Perdona, digo que nadie perdona, quiere eso. quiero, ¿Quién va a pedir Juan preguntas, Jesús, no? Juan Jesús, quiero que aclarar una cosa. No había un tema de concentración de la inmigración en unos países más que en otros, como ahora, por ejemplo, se va más a Alemania porque hay mejores condiciones. ¿No sería un efecto llamada para España porque hay mejores condiciones sociales? No, porque como te digo, la renta básica sería ciudadano de pleno derecho. O sea, la ley de migración que exista en el momento, pues será la que tenga que existir, ¿no? La que tengamos que poner y tendríamos que hablar con la Unión Europea, porque como digo, este problema de la inmigración es un problema europeo. Ahora mismo están yendo desde el país de destino, suele ser Alemania, o sea, por España pasan, ¿no? Pasan, pero al final los países de destino no son España. Ellos quieren llegar a Alemania, Francia, a Reino Unido, que es donde mejores condiciones laborales ahora mismo hay. Esto no sería una condición laboral, esto sería un derecho ciudadano. Entonces, la ley de extranjería, pues no le da el derecho de ciudadano. Seguiría siendo una ley que trata de qué tipo de condiciones se le va a ofrecer a esas personas que no son ciudadanos de pleno derecho de España, pero qué tipo de acogida, qué tipo de condiciones laborales se les va a ofrecer. Y al mismo tiempo el debate seguiría abierto con la Unión Europea. ¿Vamos a seguir fomentando guerras allí? ¿Vamos a cambiar algún modelo? ¿Vamos a hacernos responsables de ese fenómeno migratorio? En ningún caso estamos hablando de que la renta básica tenga que aplicarse a la primera persona que llega. Estamos hablando de que sin renta básica hoy existe una ley que regula eso. Con la renta básica aplicada seguiría habiendo una ley que regula quiénes son ciudadanos de pleno derecho. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Que no me ha llegado nada ningún Sí, a mí mensaje. me gustaría preguntar algo, Muy bien, gracias. si no te importa. A ver, es en caso de una familia, ¿no? ¿Qué miembros de la familia tendrían derecho a esa renta básica? ¿A partir de qué edades, si no están emancipados? Vale, pues Yolanda, no te veo. Pero bueno, te respondo igualmente. La renta básica está dirigida a toda la población adulta, 750 euros por cada adulto, cada persona adulta. Y se ha estipulado, el debate ese está un poco abierto,
pero se ha estipulado entre un 30 y un 50% a menores. Últimamente se venía llegando a un consenso donde habla de 30% hasta los 16 años, 50% a los 16 años y el 100% a los 18 años. Eso último que estás comentando posiblemente cambiaría el paradigma de la juventud, porque al tener que gestionar ese dinero, se podrían empezar a proyectar a que van a ser personas que van a estar en el mercado laboral más joven, porque lo que yo estoy viendo en los jóvenes es que saben que no van a entrar en el mercado laboral hasta los 30 años y su madurez va llegando, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad más o menos, va llegando más tarde. ¿Tú crees que eso afectaría? Hombre, claro, afecta muchísimas cosas. La juventud tendría un colchón, o sea, bueno, la juventud, todo el mundo tendría un colchón donde caernos vivas, como decía mi compañera Paula, un colchón donde caernos vivas y no muertas, ¿no? Cambia muchas cosas. La juventud tendría, para empezar, una perspectiva de unos ingresos que no vayan condicionados al mercado laboral. Yo creo que después del pacto de posguerra, que por cierto ha sido violado por todas partes de mano del capital, aplicar una medida como esta que desvincula los ingresos del empleo sería un avance de ciudadanía para todo el mundo, para toda la población y de cualquier edad. La juventud, igual que quien no es tan juventud, pues tendría unas posibilidades de autoorganizarse, por lo que te decía, de un proyecto artístico, provisional, más largo en el tiempo, más corto, para 2 meses sin angustia, porque quiero prepararme para otra cosa. Siempre con la palabra, con la expresión sin angustia, ¿no? Poderse ir a vivir juntos, aunque tengan que irse por fuerza dos, porque como digo, no resuelve todo, y la lucha por el mercado de la vivienda la estáis viendo, ¿no? Como hay un tira y afloja ahí de donde el otro día el ministro Ábalos decía que sí, que el derecho a la vivienda es constitucional, pero que el mercado... Entonces hay una lucha que independientemente de la renta básica sigue existiendo y la juventud tendría también una dificultad si los precios siguen subiendo. Pero claro, no es lo mismo, aunque haya otras luchas que estén todavía pendientes, de momento, como urgente y como un gran cambio de paradigma sería la renta básica, sin duda alguna. O sea, la juventud tendría otro panorama completamente más desahogado, menos angustioso. Muy bien, pues si Ernesto no tienes más que exponer y no hay más preguntas, Sí, sí, ¿puedo decir algo? Michelle quiere preguntar algo. Gracias. Sí, me ha encantado lo que he escuchado, Ernesto. Ha sido muy interesante y muy completo. Quería decir, donde se ha probado en distintos sitios hasta ahora, por ejemplo, hubo una provincia de Canadá, un estado en la India y también en Finlandia lo han probado. Y lo que por lo menos en Finlandia, donde pagaban a la gente 560 euros al mes, lo que encontraron es que no influía en si la gente tenía ganas de buscar trabajo o no. O sea que el hecho de recibir una renta básica no impide para que la gente busque empleo. Lo que pasa es que la gente no trabaja aquí porque no hay trabajo, que es otro tema. Y luego lo que sí que encontraron es que el bienestar de la gente estaba muy mejorado con esto de la renta básica, que también formularlo todo en términos económicos también no es toda la historia, porque un buen sistema del gobierno es también cuidar el bienestar de la gente. Eso es lo único que quería decir. Sí, efectivamente, como Michelle, ¿no? ¿Es tu nombre? Efectivamente, las pruebas han demostrado, además, la propia lógica demuestra que la gente no es que no quiera, la gente lo que no quiere es una vida que no merezca la pena vivir. Pero una persona que no quiere hacer nada por sí mismo ni por los demás,
es una persona con alguna patología, con un problema que, como decía antes, con renta básica o sin renta básica hay que atender a ver qué le pasa, ¿no? Que no tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Eso es una leyenda urbana que siempre los ricos pues han dicho, si tú permites, daros cuenta de una cosa, los millonarios siempre se venden a sí mismos como que son muy creativos, o sea, ellos tienen 2.000 millones, ¿no? Pero no se dedican a contemplar una flor 24 horas o a comer pizza y cerveza viendo la tele. Son creativos, generan empleo, generan riqueza, hacen todo tipo de maravillas, ¿no? Y dices, bueno, pues si tiene 2.000 millones, ¿por qué hace eso, no? Pero todos, sin excepción, son así de... Sin embargo, cuando se trata de 700 euros a quienes de la clase trabajadora, ahí empiezan las sospechas. Seguramente va a querer engañar, seguramente no querrá cenar por sus semejantes ni por sí mismo, se va a drogar, se va a alcoholizar. Siempre ha ocurrido así, pero eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Y además, cuando ellos dicen ese tipo de cosas, tienen todos los medios de masa a su disposición. Nos van a machacar. Entonces hay que tomar conciencia también para deslegitimar su argumentario, ¿no? Y hacernos fuertes en eso. Efectivamente, la naturaleza humana siempre va a buscar hacer cosas. Yo no desearía trabajar por 500 euros de varillero sin contrato en la hostelería, ¿no? Si, desde luego nadie desea eso. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no porque me alegre hacerlo, sino porque tengo que sobrevivir. Pero con la renta básica aplicada, cualquier persona que se pare a reflexionarlo un rato o lo comente con quien tenga al lado, charlando un ratito, de qué harían, inevitablemente se les van a venir ideas estupendas, que van a suponer 6 horas de trabajo al día o 4 horas de trabajo al día, o a lo mejor están tan entusiasmados que durante 2 meses van a trabajar 10 horas al día, pero por puro entusiasmo, no porque nadie le obligue a echar 10 horas al día, sino porque el proyecto les encanta y porque no les pesa y porque... Y si no le entusiasma tanto, pues a lo mejor me entusiasma los 1.000 euros extra de trabajar de varillero, porque estoy pensando que dentro de 2 meses ese dinero me va a permitir, esos 2.000 euros extra, que voy a hacer una cosa que me gustaría, entonces estoy dispuesto a trabajar en una freiduría durante 8 horas al día, porque sé que dentro de 6 meses me va a permitir, pues, qué sé yo, tener ese dinero extra para poner una cooperativa de atención a las personas mayores, porque a mí me entusiasma hacer eso con otras 3 personas que sé que tienen una cosa clara, ¿no? Luego hay que hablar cuando tenemos en cuenta los empleos diferenciados de los trabajos. Hoy en día nos están vendiendo una patraña de esto de generar empleo. Si los niveles de desigualdad siguen creciendo al ritmo que están creciendo, dentro de poco veremos en la portada de un periódico el club de golf, no sé qué, ha generado 4 empleos atando los cordones en la entrada, dados de alta 2 horas a la semana. Y entonces me dan de alta 2 horas a la semana para atar los cordones en la puerta del club de golf y dicen que han generado empleo. Por eso es tan importante lo que preguntaba yo al principio, para que tomemos conciencia de qué empleos son absurdos, qué empleos son denigrantes, qué empleos sobran, qué empleos destruyen el medio ambiente. Y que encima de que destruyen el medio ambiente o destruyen al ser humano, no puedo decir que no. Si a mí me dicen, oye, ¿qué te digo? Yo vamos a fabricar otros 300 tipos de envases de plástico para hacer 300 tipos de gel nuevos, y yo me niego porque yo no quiero eso, porque me parece que sobran tipos de geles. Yo con que hubiese 3 tipos, pues creo que es suficiente. Y yo estoy en contra de eso, pero como tengo que comer, me ofrezco, me meto en esa cadena de obligación donde yo, para poder comer, tengo que prestarme a que haya 200 nuevos tipos de gel de baño con 200 tipos de envases de plástico, porque hay un mercado insaciable ahí basado en la estupidez. Luego, en cuanto a los sitios donde se ha probado, invito a ver los datos. En Alaska, como bien decía Michelle, el resultado ha sido que no hay nadie que trabaje menos. Por supuesto hay menos precariedad, pero no hay nadie que trabaje menos por tener la renta básica. Eso sí,
es bueno que se sepa que el modelo de Alaska para mí no sería el más adecuado, tanto en cuanto está basado en la extracción de petróleo, ¿no? Entonces, vale, provisionalmente es un ejemplo porque el efecto socioeconómico nos da muchos datos interesantes y porque también hay un dato muy importante que es que ni la mismísima Sarah Palin ha sido capaz, mira que iba como una apisonadora aplastando derechos en Estados Unidos, pues en Alaska ni ella misma fue capaz de, era como una especie de Margaret Thatcher en Estados Unidos, no fue capaz de tocar la renta básica en Alaska. Y no es que Alaska fuese una población especialmente de izquierda, simplemente vino así la cosa, aplicaron esa medida, la conocieron, la comprobaron. Y bueno, no es tampoco suficiente, porque si es individual, es incondicional, pero no es suficiente porque va a depender un poco del precio del petróleo y de la extracción y de la calidad de cada año. Hay años que ha salido $3.000 por persona, otro año puede salir a $4.600 por persona al año. Sí, digo que sí mantiene la incondicionalidad porque ese ingreso se lo encuentra cada persona sin condición a final de año, ¿no? Ricos y pobres. Otra cosa es lo que hablamos, siempre hay que recordar que una medida universal siempre es más justa porque garantiza un mínimo, ¿no? Pero de la misma forma que cuando construimos un hospital público o un parque público, una cosa más ridícula que todo el mundo lo va a entender, ¿no? Un parque público, tú no te paras en la puerta a vigilar a ver si entra un rico. Oiga, no, este parque es público. Como usted tiene un jardín privado, no le permito entrar en este parque. No, no, simplemente ahí puede entrar todo el mundo, es universal. Simplemente a la hora de financiar ese parque, el 90% lo va a pagar ese que es más rico. Y si por esa redistribución de riqueza no puede mantener un jardín privado de 8.000 metros, pues oiga, prescinda del jardín privado de 8.000 metros. Si no puede, si va a tener que prescindir de un yate, 3 coches con las ruedas así de anchas, prescinda. Pero no sé si me explico con esto, ¿no? El hospital es un ejemplo que todo el mundo entiende. Nadie le dice a un rico, oiga, no se opere usted en un hospital público. Lo que le dice, oiga, de este coste usted tiene que pagar la mayoría, porque usted ingresa muchísimos millones, ¿no? O por lo menos así debería ser, luego la realidad es otra, ¿no? Porque tenemos una justicia fiscal que es muy poco justa ahora mismo, ¿no? Es una barbaridad. No entro en detalle, pero es una barbaridad. Y luego otra cosa es decir... Sí, no sé si has terminado tu exposición. Me trasladan una Sí. pregunta más, porque yo dice, no le estaba fallándole, parece ser la conexión. Nos está diciendo que vale, que todo, o la mayoría entiendo que estamos mentalizados de que este paso de quedarse. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué es el paso siguiente? ¿De que deberíamos apelar al Estado Nacional español? ¿Deberíamos llevar propuesta a la Unión Europea? ¿Cuál sería tu propuesta como más exitosa para que esto al final se implemente? Hombre, a mí me parece muchísimo más eficiente y más justo que fuese como mínimo a nivel europeo, primeramente porque cuando se firmó la cumbre de Maastricht, traición del Partido Popular y del PSOE, se hizo una moneda única pero no una fiscalidad única. Eso fue una trampa mortal. Esa injusticia todavía la estamos pagando. Lo que se firmó fue que la soberanía monetaria la perdíamos, pero no teníamos soberanía recaudatoria. Eso es una trampa mortal que todavía está pendiente de resolver. Y además, de camino, una de las cosas que se firmaron fue que los paraísos fiscales se blindaban, de tal manera que ningún país soberano, ya que no teníamos soberanía monetaria y nos habían eliminado también la soberanía productiva ya con Felipe González, que esa es otra batalla, aparte de la renta básica, que debe abanderar la izquierda, ¿no? Que si hay empresas que no pueden tirar dinero público, pero para que sea empresa pública y producción de algo útil, no producción de estupideces, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo va entendiendo. La pandemia ha demostrado que si necesitamos industria de las mascarillas para no depender de fuera en cosas esenciales, tiene que estar. Pero restaurantes de lujo podemos prescindir. Si hay que adaptarlos a otra cosa, o
sea, podría hablar largo y tendido sobre esto, pero para no desviarme mucho. Lo ideal es que se recojan ese millón de firmas, vaya a la Unión Europea, se apruebe y se aplique a nivel europeo. También sería ideal que la justicia, o sea, la política fiscal se aplicase también unitaria. Si la moneda es única, fiscalidad única. En toda Europa la misma fiscalidad. Y se aplica esa renta básica, podría ser mucho más generosa y más eficiente. Dicho eso, no puede ser nunca excusa, no puede ser excusa que la Unión Europea no diese el paso para no reclamarlo aquí a nivel estatal y seamos el buque insignia de la Unión Europea. En España están las mayores fortunas de toda Europa. No te encuentras ni muchísimo menos en países tan, con una sociedad mucho más avanzada, más admirada por mucha gente, puesta de ejemplo permanentemente, como Noruega o Finlandia. Una sociedad tan cohesionada, con una educación pública que no hay quien la discuta. No hay tantos números de millonarios como hay en España. Eso lo que viene a decir es que una sociedad retrógrada como es la de España no es que tenga menos dinero o menos ingresos o menos liquidez, es que hay una mucha mayor injusticia fiscal. Sí, el PIB español es terriblemente alto. Eso en muchas conversaciones lo comento, de que si no con el PIB que tenemos vamos a empezar con los discursos de competir unos con otros, no, sería un fracaso de que no somos capaces de que toda la sociedad coma. Bueno, si ya has terminado tu exposición, te quiero agradecer, Ernesto, no dije tu nombre completo, Ernesto Rodríguez Cano, y espero que la gente te localice y cómo te pueden localizar por las redes sociales si tienen que volver a hablar contigo, y ya con esto cerramos. Bueno, yo desde la pandemia el activismo que estoy haciendo prácticamente se reduce a... Salgo a las manifestaciones, esto, pero el activismo lo estoy reduciendo últimamente a las redes sociales, mayormente al Facebook. Quiero terminar resumiendo una cosa. La renta básica solo tiene un valor inmenso solo como generador de debate. Si os dais cuenta, tira de hilos de debate, desnuda realidades en el tema feminista, en el tema de el arte como precariedad, prostitución artística, censura, autocensura o libre una vez tú tengas tus recursos mínimos. Una empresa que pide dinero público, que la gente diga no, dinero público para la empresa no, renta básica. ¿Cómo se enfrenta a ese grupo que está acostumbrado a que cada vez que hay una crisis, el sentido común imperante diga que es normal que se le inyecte dinero público a esa empresa para cubrirle sus beneficios o el lucro cesante? El solo hecho de exponer la renta básica genera un abanico de debate que toca casi todo lo productivo, ¿no? Toca esto que tú dices del PIB. Cuando una nación, un pueblo decide que quiere hablar de la felicidad interior bruta, porque el Producto Interior Bruto indica un bosque que se quema o hay una epidemia de malaria y sube el Producto Interior Bruto. O genera una industria de estupideces que degradan el planeta y al ser humano, pero es una industria que genera dinero y sube el PIB. Entonces, genera una cantidad de debates que toca casi todos los temas sociopolíticos que nos afectan, ¿no? Y bueno, como decía, ahora mismo mi red en la que más presente estoy en Ernesto Fert en Facebook, Ernesto Fert. Y por ahí cuelgo de vez en cuando cosas y luego me voy moviendo en sectores que están ahora mismo proclives a que se les informe sobre renta básica. También por ahí andamos. Muy bien. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias, ha estado muy bien. Hasta la próxima. Y gracias a los participantes.